Bueno, Shalom amigos, para allá Ekeb, esta es la número 46, siempre con el libro de Devarim, los recuentos, los dichos de Moisés al pueblo de Israel previo a entrar a la promesa, a la tierra prometida. Esta para allá Ekeb también va a estar muy interesante, pero para hablar de este tema tenemos a nuestro invitado especial, al rabino Juan Pablo Osandón. Rabino, bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal, Rudy? Una semana más, el placer de estar contigo y con todos los que nos siguen, en este caso para una nueva para allá de este último libro de la Torá, que cada vez está más cerca del final. Sí, ya estamos próximos para entrar a la promesa también, ¿verdad? Les pedimos a nuestros que nos siguen, que le den like y que se suscriban para que siempre les llegue los videos que estamos, ¿cómo se llama? Cuando ya están listos, pues les van a aparecer ahí en su pantalla de que está un nuevo video, ¿verdad? Así que denle like y suscríbanse para que siempre estén al tanto de nuestros videos. Bien, Rabino, esta para allá, ¿qué significa qué, Rabino? Bueno, esto tiene que ver con las, podríamos decir, consecuencias, tal vez, de escuchar o no escuchar los mandatos, las mitzvot, las órdenes que Dios nos da para cumplir y cómo llevarlas a cabo o cuándo llevarlas a cabo. Y principalmente tener en cuenta que esto es un pacto, ¿no? Que obviamente ya se ha reafirmado en varios lugares de la Torá, el pacto entre Dios y el pueblo de Israel, ¿no? Y que tiene como condición, vamos a decirlo de alguna manera, ¿sí? Que cumplamos con esas mitzvot. Sí, como decíamos, esto es la continuidad, ¿verdad? De Moisés le dice al pueblo que obedezcan los mandamientos, que con esto se van a garantizar de alguna manera bendiciones materiales y espirituales, ¿verdad? Pero también les advierte sobre el peligro del orgullo, de autocreerse fuerte o suficiente, que no necesitan a Dios, que tengan mucho cuidado. Y como dice usted, pues, que significa, ¿verdad? Como una consecuencia o a causa de o por causa de. ¿Verdad? Y comienza la parashá en Devarim o Deuteronomio 7:12 y dice, y sucederá que por causa de que oyeres estos juicios, los guardares y los cumplieres, el Eterno tu Dios guardará para ti el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Hay una condición aquí, Rabino. Sí, sí, por supuesto, ¿Verdad? lo mismo que yo estaba, lo que mencionaba hace un instante, ¿no? O sea, el pacto depende del cumplimiento de las mitzvot, de la vida ética de las mitzvot, ¿sí? Y bueno, es parte, ¿no? Como todo pacto que está firmado por dos partes, una parte hace una cosa, otra parte hace otra cosa. Sí, es casi lo que vimos en la parashá anterior, Rabino, que los mandamientos, la obediencia a los mandamientos trae bendición, ¿verdad? Y que es una condición como para tener un bienestar colectivo y prosperidad en la tierra donde van a entrar. Estos mandamientos, según leía en algún midrash, Rabino, estos mandamientos deben ser vistos como cosa del presente y futuro y no como una cosa del pasado, no como algo heredado, ¿verdad? Esta es la Torá la heredaron a Bueno, nuestros antepasados. sí, los mandatos, salvo algunos muy puntuales que tienen que ver, por ejemplo, con las prácticas en el templo, ¿no? Obviamente, bueno, el templo de Jerusalén ya no existe más, los sacrificios ya no se hacen más, ¿no? Pero después, los mandamientos son, las mitzvot hay que cumplirlas, digamos, y están vigentes, ¿no? Atraviesan el tiempo y el espacio, y no importa dónde uno esté, dónde uno viva, o en qué momento histórico uno esté el cumplimiento de las mitzvot tiene que continuar, ¿no? Obviamente a veces hay cosas que pueden modificarse en cuanto a la ejecución, porque bueno, la tecnología cambia, el mundo cambia, a veces tenemos cosas que nos facilitan la vida, ¿no? A veces tenemos cosas que nos empeoran la vida, con esas cosas también hay que tener en cuenta, ¿sí? Pero las mitzvot en su esencia es algo que hay que cumplir eternamente. Sí, y le decía esto del Midrash Rabino que hay que ver a los mandamientos como quien ve a una novia o a su novia, ¿verdad? Apreciarla, observarla, cuidarla, ¿verdad? Acariciarla, digamos, de alguna manera, pero no verla como una herencia, como algo que ahí me lo dejaron y ahí No, no, está. no. Las mitzvot uno tiene que apropiarse de ellas.
¿no? Por decirlo de alguna manera. Las mitzvot son tuyas, no son de tus padres o de tus abuelos o de tus antepasados. Nosotros siempre, es muy común en la tradición judía escuchar que mencionamos a nuestros antepasados, pero como una cosa de honor, no porque el judaísmo se transmita o la vida judía se transmita por telepatía o por ósmosis, ¿no? O sea, uno tiene que hacerse la propia, tiene que vivir su vida judía. Aunque tu padre haya sido el más sabio de los rabinos, si vos no vivís la vida judía de acuerdo a las mitzvot, digamos, no tenés nada de especial por herencia. No se te computan los logros de tu padre, ¿no? Entonces, bueno, es algo personal. Perfecto, perfecto. Bien, luego el siguiente tema que aparece aquí en esta parashá que es la tierra prometida como un regalo divino, Rabbi. Ujú. Porque el Señor tu Dios te introduce en una tierra buena, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en los montes. O sea, le está diciendo que ustedes tienen que ser agradecidos por todo, Rabino. Que el Sí. bienestar material no debe llevar al olvido de Dios. Se recuerda agradecer y reconocer que todo proviene de Él, ¿verdad? Sí, de todo y todos los bienes. De hecho, el comienzo del capítulo 8 de Varim está bastante centrado en esto, ¿no? En el agradecimiento, en el entender que todo lo que tenemos viene de Dios, ¿no? Y cierra ese párrafo con un versículo muy interesante, el 8:10: comerás y te saciarás y bendecirás a Adonai, tu Dios, por la buena tierra que te entregó, ¿no? Acá hay varias cosas que me gustaría mencionar, Ok, ¿no? Porque esto se traduce en la mitzvah de ser agradecido por el sustento. Uno tiene que agradecerle a Dios por el sustento. ¿Qué es el sustento que uno tiene? El sustento no es la compensación o tu quincena o tu mensualidad. Eso es el dinero que te dan. Pero el sustento se convierte en qué haces con ese dinero. Poner un plato de comida en tu mesa es el sustento, ¿sí? Porque nutre tu cuerpo, porque logras alimentar a tu familia, etcétera. Y este versículo dice: comerás, te saciarás y bendecirás al Eterno tu Dios. De aquí se desprende la mitzvah de agradecer a Dios cuando terminamos de comer. Los judíos agradecemos por mandato de la Torá cuando terminamos de comer. También decimos bendición, alguna bendición, depende de lo que estemos comiendo, al comenzar a comer, ¿sí? Pero eso es una bendición, no un agradecimiento. El agradecimiento a Dios, los judíos lo hacemos cuando terminamos de comer, por mandato de la Torá, o sea, cuando estamos saciados. Una vez que cumplimos todo el ciclo de nuestro trabajo y que su esfuerzo cae en nosotros, ahí le agradecemos a Dios. sí, interesante, Rabino, porque en el mundo católico y cristiano es antes de tomar los alimentos que se hace la oración, pero acá en los mandamientos dice cuando te hayas saciado, cuando te hayas hartado, Exactamente, prácticamente vas a exactamente. agradecer. Bien, me llama la atención también estos otros versículos, Rabino, que quisiera preguntarle dos cosas de estos versículos. Dice Moisés, todo el mandamiento que yo te ordeno hoy guardaréis de cumplir a fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y poseáis la tierra. Por esto te afligió y te dejó padecer hambre, te hizo comer el maná que tú no habías conocido ni lo conocieron tus padres, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, Rabino. ¿Cómo interpretan eso? Para hacerte Es saber una que no. frase muy conocida, ¿no? Que Sí, mucha sí, gente no sí, sabe que viene de la Torá, ¿no? Que exactamente. no solo de pan vive el hombre. Bueno, obviamente tenemos este agradecimiento por el sustento, como yo te mencionaba recién, ¿no? Pero hay otras cosas en nuestra vida que nos tienen que alimentar. El alimento espiritual que necesitamos, el tener una fe, el llevar adelante una vida de práctica de fe, ¿no? Independientemente de la fe que tenga cada uno, creo que esto es universal, Sí, ¿no? Uno puede tener mucho dinero, pero bueno, a veces eso no alcanza. Mucha gente está muy bien económicamente y se siente muy insatisfecha porque espiritualmente no tiene alimento, ¿no? Todo forma parte del mismo combo, ¿no? No es o una cosa o la otra, o con una cosa compenso la otra, ¿no? Hay que lograr tener todo, tener el sustento, ¿no? Y tener
el alimento espiritual que debe traducirse, bueno, en la práctica de fe que cada uno tenga y en la conducta ética que esa práctica de fe lo mande a tener. Interesante, Rabino. Sí, así dice, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que de todo lo que sale de la boca del Eterno. De esto vive el hombre. Exactamente. Y luego viene lo siguiente que quería preguntarle. El vestido que llevas sobre ti no se ha envejecido y tu pie no se te ha hinchado en estos 40 años. Es decir, estuvieron tan bien que no se te hincharon las patas, decimos así nosotros. No se te hincharon los pies, no se te arruinó el vestido, solo te enfermaste del zarat que veíamos en unas parashots anteriores de la piel, pero era por andar criticando o hablando mal de otras personas, ¿verdad, Robin? Es decir, ¿cómo ven esto, Rabino, de que 40 años y no se le hincharon los pies? Bueno, esto es parte de todos los milagros que ocurrieron a lo largo de los 40 años por el desierto, ¿no? Que es una travesía inalcanzable para cualquiera, el cansancio es terrible y Sí. el pueblo de Israel la pasó con holgura. Bueno, es parte del milagro, ¿no? De tener a Dios presente en la vida. Todas las cosas que tengamos que hacer que impliquen un esfuerzo para nosotros en nuestra vida, físico, mental, espiritual se llevan mejor si tenemos a Dios en nuestra vida, ¿no? Y un poco por ahí creo que viene esto. Sí, para decirle, mira, con Dios no te va a faltar nada, con Dios todo es posible, puedes pasar Exactamente. dificultades y Dios te va a sacar de ahí, ¿verdad? Interesante. Y bueno, después viene la advertencia contra el orgullo y el olvido, Rabino. Dice Deuteronomio 8:12, no seas que comas y te sacies y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Cuidadito, dice Moisés, hay que guardar la humildad, no debemos atribuir nuestros logros únicamente a nuestro esfuerzo, sino que la humildad espiritual implica reconocer a Dios como fuente de todo, así lo percibo. Bueno, esto es algo que le pasa a muchas personas, ¿no? Que cuando nos ocurren cosas buenas en la vida, todo es nuestra responsabilidad y todo es gracias a nuestro esfuerzo y todo es gracias a lo bueno y grandiosos y hermosos que somos, ¿no? Y en general cuando nos pasan cosas malas, ahí sí responsabilizamos a Dios, Dios, ¿por qué me mandaste este castigo, esta miseria, etcétera, etcétera, ¿no? Todo es consecuencia de Dios, lo bueno que nos pasa en la vida y lo malo. Entonces, si cuando nos pasan cosas buenas nos olvidamos de agradecer, cuando nos pasan cosas malas, no vayamos a llorar, ¿no? Un poco sería el resumen coloquial de este pasaje, Sí. ¿no? Hay que ser agradecidos con Dios para cuando nos pasan cosas buenas, porque vamos a sentir la presencia de Dios en nuestra vida con mucha más fuerza cuando nos pasan cosas malas. Y el sentir esa presencia divina nos va a permitir pasar esas cosas malas con mayor holgura y con mayor fortaleza. Sí, y por lo que dice también en los versículos anteriores que leímos, que las cosas malas, como decimos nosotros, son experiencias, son aprendizaje, ¿verdad? Que algo nos quiere enseñar también el Sí, y por Todopoderoso. supuesto que siempre el concepto de las cosas malas es absolutamente subjetivo a lo que estamos viviendo nosotros. ¿No? Quiero decir que muchas veces percibimos en nuestra vida algo como malo y con el devenir del tiempo nos damos cuenta que gracias a eso que en su momento percibimos como malo, nos pasaron otras cosas buenas en la vida, ¿no? Entonces, digo, también hay que tener esa capacidad de entender, como yo siempre menciono, y ya he mencionado varias veces en este aspecto, que nosotros los seres humanos estamos constantemente viendo una foto de una película enorme que es la película que ve Dios, Sí. ¿no? Y sacar una conclusión de una película por una foto es un poquito difícil, ¿no? Bueno, eso es algo que no debemos perder de vista. Y los siguientes versículos, Rabino, aquí ya prácticamente Moisés la está haciendo casi que de profeta, ¿verdad? Y dice, y sucederá que si te olvidares del Eterno, tu Dios, y anduvieres en pos de otros dioses, y le ofrecieres culto y te postrares ante ellos, te advierto hoy que ciertamente pereceréis. Lo mismo que que las naciones que el Eterno va a destruir delante de vosotros, así mismo vosotros por no haber escuchado la voz del Eterno. Se le está diciendo, Rabino, que le va a pasar, o sea, Dios los va a abandonar completamente y los demás naciones le van a hacer lo mismo que ellos van a hacer a los que están ahí en Canaán próximamente, Rabino.
como Bueno, la... eso es consecuencia de la idolatría, porque muchas veces las personas creen que la idolatría es simplemente, no sé, creer en el Dios incorrecto, vamos a poner entre comillas, ¿no? Ok. Y la idolatría no es eso, o no es solamente eso, ¿no? La idolatría es las prácticas idolátricas, ¿sí? Porque ¿cuál es el problema con las prácticas idolátricas? Las prácticas idolátricas, si cuando uno lee la Torá y lee los libros de los profetas, ¿sí? Uno se da cuenta que el problema de la práctica idolátrica es que ponen al hombre en el centro del universo. Porque cuando tu Dios es un objeto de madera o de piedra al que vos le hablás y cumple tus deseos de acuerdo a lo que vos hagas, entonces el hombre termina siendo superior al Dios. Ese es el problema de la idolatría. Que la idolatría coloca al hombre como centro del universo, exalta su ego, porque siempre el Dios le responde al hombre. Y en la tradición monoteísta eso es diferente. El hombre tiene que responder a Dios con sus acciones, con su comportamiento, con sus actos. Es el hombre el que le tiene que dar respuestas a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre está por debajo de Dios. Entonces, ojo que la idolatría no es solamente creer en el Dios, vuelvo a insistir, incorrecto entre comillas, o la idolatría no es solamente, porque aquel tiene este objeto. No, no. Alguien puede no tener ningún objeto en su casa y ser un perfecto idólatra. ¿Por qué? Porque se pone por encima de Dios. Eso es la idolatría. Wow, interesante, Rabino, interesante como lo ha aclarado y lo ha planteado. Muy bien. Y bueno, luego viene el recuerdo del becerro de oro, Rabino, y la intervención que hizo Moshe por el pueblo ante Dios. Y dice, y me postré delante del Señor como antes, 40 días y 40 noches, porque el Señor había dicho que los iba a destruir. ¿Por qué Moisés vuelve, Rabino, a contar este episodio del becerro de oro? ¿Cuál es el Bueno, valor de recordar esos errores del pasado? Bueno, porque justamente lo que Moisés está diciendo, Moshe está diciendo, o viene diciendo en esta secuencia de párrafos, es, miren que la paciencia de Dios no es eterna. Y pone un caso, digamos, de ejemplo. Ya pasó esto. Sí, No es que hipotéticamente va a pasar si ustedes no hacen lo que Dios les pidió. No, no, ya pasó. De hecho, los padres de todos estos a los que Dios le está hablando están todos muertos justamente por eso, digamos, ¿no? Y ninguno de esos va a entrar a la tierra prometida. Entonces, Moshe repite con intención pedagógica. interesante, ¿verdad? Pero, o sea, traerlo al presente es para decir, mire, todo lo que nos pasó, ¿verdad? No, o sea, no es para volver a hacer lo Es mismo. que muchas veces la gente no aprende del pasado. Si Sí, ya, si ya pasó, hay que aprender de eso y seguir, digamos, sacar una enseñanza. Y Moshe pone esa enseñanza, ¿no? de acuerdo. Bien, después viene exhortación a amar y servir a Dios, Rabino. Y dice, y ahora Israel, ¿qué pide de ti el Señor tu Dios? Solo que ames al Señor tu Dios y que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cómo se entiende esto, Rabino? Con todo el corazón y con todo el alma. Bueno, es una repetición de lo que vimos la semana pasada con Sí, el Shema Israel, ¿no? Amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma nos da un poco el indicativo de eh, eh, todo nuestro ser tiene que estar puesto a disposición de Dios, ¿no? Para complementar un poquito lo que yo mencionaba recientemente con el tema de la idolatría, ¿no? Nosotros estamos para amar a Dios, nosotros estamos para demostrarle a Dios, nosotros estamos para entregar algo a Dios. ¿No? No, no es que Dios está para nosotros. Hay gente que cree que Dios está para uno. Ay, Dios, ¿por qué no me das esto? ¿Por qué no me mandas? Dios no tiene que darte absolutamente nada ni mandarte absolutamente nada. O sea, somos nosotros los que tenemos que dar, entregar, ofrecer a Dios, ¿no? Y bueno, a veces nos cuesta un poquito entender esa comparativa.
Sí, porque no es fácil, ¿verdad? Es de darle de nuestro tiempo, de nuestros bienes, de nuestros sacrificios, Es que ya de sacrificarse. por sí al ser humano no le sale naturalmente dar. Es algo que todos tenemos que trabajar, esto es una realidad, digamos, no es algo que nos fluya naturalmente, ¿no? Sí, Y en el caso de Dios, todavía más, digamos, ¿no? sí, interesante porque como yo dije en la parasha anterior, que esto de cumplir los mandamientos, a la conclusión que yo llegaba es que al cumplir los mandamientos te hace más sensible, más justo, más humano y por lo tanto te sientes más confiado, más feliz y sin miedo, ¿no? Ante las adversidades o ante lo que venga en la vida. Exactamente. Bien, el siguiente punto, Rabino, dice que Dios es justo y protector de los débiles. Moisés les hace hincapié a ellos y les dice, Él hace justicia al huérfano y a la viuda y ama al extranjero dándole pan y vestido. ¿Por qué Moisés hace énfasis en que Dios se preocupe por los huérfanos, las viudas y los extranjeros, Rabino? Bueno, porque la viuda y el huérfano y el extranjero, en la Torá, esto es algo que es lo que más aparece mencionado en la Torá, aparece 36 veces. Wow, ¿Sí? El tema de amar y de proteger y de cuidar a la viuda, al huérfano y al extranjero, que son, en términos del tiempo de la Torá, los tres sectores más vulnerables de la sociedad. ¿Sí? El huérfano, porque, bueno, obviamente al perder sus padres, un niño queda completamente desprotegido. La viuda, porque en la antigüedad la mujer tenía dos estatus, o era hija o era esposa. Y entonces la mujer que quedaba viuda, ¿sí? Quizás también ya había perdido a sus padres, quedaba muy desprotegida. Y el extranjero, porque obviamente aquel que no está en su tierra siempre está en cierto sentido en un ámbito de vulnerabilidad, ¿no? Eh, entonces, Dios protege a ellos para mostrar que acá no hay una cuestión que tenga que ver con los que están arriba o los que cumplan o los que hagan. Dios ama a todos. Después, nuestros actos obviamente son consecuencia de las decisiones que nosotros tomemos. Dios te va a amar igual, pero bueno, vos no vas a estar cumpliendo, digamos, con tu parte del contrato, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en la página, en el versículo, perdón, 10-19, está la justificación de por qué esto, que dice, amarás al extranjero porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Este es el motivo por el cual el pueblo judío hace tanto hincapié en su origen esclavo, digamos, ¿no? En general los pueblos suelen querer tener una historia de nobleza, digamos, ¿no? Todo, siempre uno cuenta como un currículum vitae, ¿no? sí, Cuando uno va a buscar trabajo, pone lo mejorcito, no pone, me saqué un 4 en física en tercer año, digamos, ¿no? O sea, pone lo mejor. Bueno, acá el pueblo judío, justamente nuestra historia va por el contrario, ¿no? Va por decir, nosotros venimos de la esclavitud. Y venir de la esclavitud es algo que nos debe servir para entender justamente este tipo de cosas, ¿no? y estos mandamientos, valores son, yo diría que son universales, Rabino, no solo para el judaísmo, ¿verdad? Sino para todos. Sí, Porque por Dios ama a supuesto. ellos, por lo tanto nosotros también debemos de alguna manera cuidar o apoyarles, ¿no? Sí, sí, sí. Completamente de acuerdo. Bueno, luego vienen las bendiciones por cumplir los mandamientos. Y será que si obedecéis mis mandamientos, daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Aquí otra vez la condición, Rabín. Si se cumple esa condición de parte del pueblo, tendrían la promesa de tener todo a tiempo, la lluvia, las bendiciones y todo eso. ¿Debe haber una relación espiritual con la naturaleza y el medio ambiente o cómo se interpreta esto, Rabín? Mira, yo muchas veces, esto es una gran discusión teológica, ¿no? De por qué a la gente buena le pasan cosas malas y por qué a la gente mala a veces le pasan cosas buenas, Sí. ¿no? Si la Torá dice que si vos vas a cumplir las mitzvot te va a ir bien, etcétera, etcétera. Y yo creo que lo enfocamos mal. Nos ponemos otra vez nosotros como el centro del mundo, que evaluamos lo bueno y lo malo de las personas y lo que les pasa. Y en realidad esto es personal, no es general. Cada uno tiene que hacerlo en forma individual.
Y mi lectura sobre esto es que cuando vos cumplís con la vida ética que sentís que Dios te pide, sentís que todo lo que llega a tu vida es una bendición. Entonces, no se trata de lo que nosotros vemos de los demás, sino de lo que hacemos con nosotros. ¿No? Pero a veces es más fácil sentarse en la puerta de la casa y ver los autos pasar y decir, este, mira, es bueno y mira lo malo que le está pasando, este es malo, mira lo bueno que le está pasando, ¿no? Y andar Sí, buscando los errores del mundo. Y en realidad, no, esto es para cada uno. Y si vos cumplís mitzvot, si vos cumplís una vida ética de acuerdo a cómo entendés que es tu Dios, yo, por lo menos desde mi experiencia personal, te garantizo que todo lo que recibas en tu vida lo vas a sentir como una bendición. Que eso no quiere decir que no te pasen cosas malas, ¿sí? Pero vas a estar mejor preparado para pasarlas y para sortearlas. sí, muy interesante. Reino. Prácticamente esa era la última pregunta que quería hacerle, que cuál iba a ser la enseñanza, pero ya Yo creo prácticamente que la esta es la cosa. gran Sí, enseñanza, ¿no? De esta para allá. Sí, sin sí, estar duda. consciente, ¿verdad? De que si hacemos las cosas buenas, lo más seguro es que nos van a venir cosas buenas. Y si vienen cosas malas, pues hay que saberlas interpretar, saberlas recibir, que algo nos quieren decir y hay que saberlas entender y atender, digamos, ¿verdad? Sí, por supuesto. Porque a todos nos van a venir cosas malas, no solo cosas buenas. ¿Verdad? Usted lo Sí, decía en unas parashot anteriores, ¿verdad? Que no solo lo bueno viene de Dios, también vienen cosas, ¿verdad? Y existen para que ver cómo nosotros nos comportamos, si nos enojamos y en ese enojo ofendemos a otras personas, salimos peor todavía. sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, interesante, Rabino. Muchas gracias. Gracias a ti, una semana más. Nos vemos la semana que viene para seguir con una para allá más de este último libro de la Torá. Shalom a todos que nos acompañan semana a semana. Sí, shalom a todos. Por favor, denle like y suscríbanse para que siempre estén al tanto de nuestros videos. Hasta luego.